Hello there. My name's Scott Greiba. I'm with the AGC. I'm a specialist in finance with the AGC. I've worked in mining finance for the last 10 years directly. I used to work for the Bank of Montreal, which is one of the main banks here in Canada that finances mining companies. I also worked for the pension fund here in British Columbia. I was the gold analyst there, responsible for covering the major equities, the major gold equities here in Canada, as well as setting the forecast, the gold and silver forecast for the pension fund, the in-house view of the pension fund on those commodities. I can't see the slide deck. Can you guys put it up? Perfect. Yeah, so I grew up in Timmins, Ontario, which is the main gold production center here in Canada. They produced about 80 million ounces. My family's been in mining for the last 30 years. As I said, I've been in mining finance for the last 10. I'm actually an engineer by training. I spent almost 10 years in the design of mines and mine infrastructure. So yeah, I just wanted to give you a bit of background of where I'm coming from. I'm actually involved with a junior mining company right now. I'm a director, and we've raised some money. We've raised about $250,000. It's a greenfield project, and we're putting the pieces in place to raise another $200,000. So basically, I'm living this financing path right now, so I can give you the view from the trenches on mine, early stage mine finance. Okay, so let's start the presentation. Next slide, please. So this is the vision statement for Planet Gold. Next slide. So basically, we're going to look at how very early stage mining projects can get financed. So how can this group, next slide, get the money to do something like this? And we're going to go through different ways in which they can get this financing. And we'll look at some of the tools that we've developed to help them set the pieces in place to talk to investors and to get that finance. Next slide. So there are two main. Hay dos tipos de financiamiento. Tenemos deuda y capital. Asimismo, existe la deuda híbrida, pero sencillamente es una combinación de ambas. Es deuda que se convierte en capital y después tenemos cosas como regalías y fortalezas que son como un cierto tipo de deuda, pero obviamente hay distintas tasas y solamente tienen el derecho de decir o dar pagos regulares a nivel anual y no tienen el derecho de un rendimiento sobre su capital. Pero, digamos, es un producto, un pseudo producto de deuda. Entonces, estos son los tipos de financiamientos de deuda que existen para la minería a pequeña escala. Existe el microfinanciamiento, los bancos nacionales de desarrollo, préstamos para el equipo y unas breves palabras para la deuda. En las etapas tempranas de la minería y en los proyectos de oro al inicio, sentimos que cuando uno empieza con la producción, la deuda es prácticamente imposible. Es sumamente difícil el endeudarse o tener una deuda. Cuando uno comienza, se basa todo en capital y hay varios motivos al respecto de los cuales hablaremos. Ahora, si uno se va a endeudar o va a obtener un préstamo, a veces se puede obtener préstamos para el equipo si uno tiene un historial o otros activos que se puedan utilizar como colateral. Y pasemos a la siguiente. Entonces, estos son algunos de los motivos por qué dudan los bancos en cuanto a estas demandas iniciales de estos proyectos. No ven lo que están haciendo, los flujos de efectivo son sumamente volátiles y no hay visibilidad. Y obviamente los activos definitivamente son sumamente difíciles de poder valorar si uno no es un experto en el campo. Inclusive cuando uno es experto es difícil valorar estos aspectos. Y esto es temporal.
Para hacer el mismo punto, tenemos el derecho de reclamar por cierto periodo o mientras se cumplan los requerimientos. No se tiene para siempre, no es una propiedad privada. Casi en todas las jurisdicciones se da esto. Si vamos al banco y decimos, tengo esta propiedad y le quiero poner algún dinero a esto, así que están muy nerviosos y aún si estamos en producción, digamos que están produciendo a una escala muy pequeña, unas 10 onzas, pues no tienen ninguna visibilidad en a cuánto tiempo se podrá sostener esta producción. Así que solo quiero hablar de esto un poco más. Si vamos a considerar las finanzas, estas herramientas son muy útiles, pero se tienen que dirigir a la audiencia correcta. La siguiente diapositiva. Así que la equity financing o financiamiento de capital es más común. Lo hemos hecho con la familia y los amigos, queremos compartir lo que es el proyecto y queremos de esta forma acceder al financiamiento. Así que básicamente es capital privado, pero también tenemos inversionistas de impacto. En mi caso particular con esta empresa minera junior, hubiera ido al banco, presentar los materiales y aún en Teamings, que es una comunidad pequeña, hubiera podido ir al banco y sería algo muy dudoso porque no creo que me prestaran ningún dinero, pero quizás $250,000, quizás sí. La siguiente, por favor. Y esto es algo hipotético, un modelo de financiamiento hipotético en lo que se refiere al financiamiento de capital. Básicamente es esto. Uno dice, me gustaría que invirtiera, por ejemplo, $25,000 y el retorno de esto va a tener 20% de la compañía. Y tiene la propiedad de 20% de la compañía, tiene derechos de, de voto y tiene 20% de las ganancias. Así que esto se puede hacer en cualquier momento si les interesa, pero en sí es un ejemplo hipotético. La siguiente, por favor. Esta es la ruta de financiamiento típica. Normalmente comienza con los amigos y la familia. Tenemos la inversión de financiamiento. Esto es capital. Alguien que vio algún potencial y uno armas la información y acudes con personas que conoces y de esta forma colectas dinero entre amigos y familia. Es una cantidad pequeña solo para iniciar las actividades. Cuando tenemos más dinero, puedes tener un modelo de negocios, un plan de negocios, algún tipo de reporte técnico, solo para darle a los inversionistas profesionales un poco más información de lo que se refiere a tu proyecto. La siguiente fase son amigos e inversionistas con este material y los inversionistas profesionales básicamente describen bien lo que se va a hacer con el capital de inversión. Y estos son algunos ejemplos. Se puede hacer una investigación geológica más meticulosa, escribir un reporte técnico. Hay distintos reportes de etapas tempranas, de etapas en proceso. Por ejemplo, se puede dar una referencia a la competencia geológica, cuáles son el uso, iniciar los trámites de permisos para la actividad minera y solicitar todo esto. La siguiente, por favor.
Estos son los tipos de inversiones de capital privado, las asociaciones, accionistas minoristas, reparto de utilidades y hay corporaciones donde se realiza esta práctica y las personas reciben un porcentaje en cuanto a lo que invirtieron y las regalías. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque la inversión de minería tradicional tiene un enfoque en el capital. Pues ya he hablado un poco de esto. El recurso geológico es difícil de definir, es imposible predecirlo con precisión, siempre existen tolerancias y un profesionista de la minería existe cierta comunidad de invertir dentro de estas tolerancias. Si pensamos en esto, cuando estamos definiendo un recurso geológico, se toma un, una muestra muy pequeña, se llaman núcleos, y normalmente se dice, dependiendo en el tipo de depósito, quizás se tome uno de estos cada 20, 30 metros. Las muestras son de 1,5 pulgadas y se interpreta la geología que existe entre estas dos muestras. Es un arte poder definir qué tanto oro se encuentra ahí y en realidad aún la ley más baja sigue siendo muy valioso en cuanto al oro y aún así es incierto. Y lo que los inversionistas hacen, ellos pueden, eh, se, se la idea es que se sientan cómodas viendo los datos, pero los bancos no son tan cómodos bajo estos supuestos. Y aún si ya está en producción, si se están produciendo 5 toneladas, una operación a gran escala o una producción a pequeña escala, nadie tiene idea de cuánto tiempo durará esto. Por lo tanto, los bancos van a ser muy dudosos de prestar contra eso. Y por ejemplo, un plan de financiamiento durante 10 años, mi familia me ha apoyado y jamás he escuchado que alguien vaya al banco y le otorguen un préstamo para financiar esto. Quiero ser muy claro porque con esto, hablando con los gestores de proyectos, lo primero que piensan las personas es ir al banco. Sí, los van a recibir, van a platicar, pero no les van a dar dinero. Y cuando utilicen estas herramientas, tienen que estar dirigidas a la audiencia correcta. Eso es algo que quiero dejar claro. La siguiente, por favor. Muy bien, pues entonces ya se decidió y ya decidimos que vamos a ir a buscar inversión. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué necesitamos llevar? Pues necesitamos la infraestructura básica de negocios, un plan de negocios, un modelo financiero, si ya estamos en producción, datos operativos por el tiempo que ya lleve en producción o por lo menos 6 meses y un reporte geológico del recurso geológico también. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la infraestructura mínima que se necesita para obtener inversión? Pues se requiere una entidad legal de negocio y los activos de que se trate deben de estar dentro de esta entidad legal. Puede ser una sociedad o una empresa pequeña o una compañía. Ya que se configura esta entidad, debe de tener una cuenta bancaria y también una estructura administrativa. Quien tiene, los que estén a cargo, se espera que tengan experiencia en minería. Si alguien no tiene esto y te dice, quiero invertir $20,000 en el proyecto, los que quieran invertir deben de saber que van a saber, que vas a saber qué hacer con ese dinero, dónde lo vas a depositar. Y ya que un inversionista desea ver que todo esto esté en su lugar para que se sientan cómodos y realicen esta inversión. La siguiente, por favor. Entonces,
voy a presentarles algunas de las herramientas que Planet Gold está desarrollando para apoyar la inversión en los proyectos de minería de oro artesanal y de pequeña escala. Estas herramientas se han desarrollado y tenemos formatos para planes de negocios, modelos financieros para apoyar el plan de negocio y también desarrollamos un formato para reportes técnicos. Y estos, si ustedes quieren solicitar un préstamo bancario, estos son adecuados y estas son las herramientas también para financiamiento de capital. Se utilizan también en la minería. Estas herramientas deben mostrar la viabilidad y la factibilidad de un proyecto para mostrarles a los inversionistas, ellos tengan sus supuestos y se sientan cómodos con el proyecto, que esta sea la información necesaria para que tomen una decisión. La siguiente, entidades de negocios adecuadas. Esto depende de cada jurisdicción, pero son estructuras similares en cualquier lugar donde estén ustedes. Así que si vamos a conformar una entidad legal, hay varias cosas que esta entidad debe poder hacer. Debe poder ser dueña de una propiedad dependiendo del tipo de proyecto. Debe tener la capacidad de importar equipo. Depende de dónde estén. Debe también limitar la responsabilidad del propietario. Un límite entre el proyecto y el proyecto. Debe ser probable de registrar el pago de impuestos. Debe de albergar a varios propietarios, varios inversionistas. Y si queremos inversionistas extranjeros, esta entidad debe de estar configurada para eso. Muchas de las corporaciones o empresas pequeñas en algunas jurisdicciones únicamente están configuradas para propietarios locales. Los extranjeros no pueden. Que está bien si ustedes desean únicamente inversionistas locales, está bien, pero si desean también inversionistas extranjeros, deben de configurar la entidad legal para esto. Y aquí, estos son los aspectos más importantes para esto. Esto depende del proyecto y hay algunas características como es un resumen ejecutivo, la descripción del proyecto con un mapa donde se muestra la ubicación, la estructura de administración, los antecedentes y la experiencia de los directores, de los gerentes que están en el proyecto. También tenemos, pues nosotros estamos solicitando el financiamiento, qué tanto necesitamos, qué tanto buscamos en términos de capital, qué tanto capital es esencial para el proyecto y a partir de aquí el inversionista va a calcular lo que ustedes dicen que vale el proyecto, cuál es su valor y ellos harán sus propios cálculos y esperamos que estén de acuerdo con lo que ustedes dicen y también se está las acciones que realizarán con la inversión, qué es lo que van a hacer con este capital, cuál va a ser el valor para ustedes y se dan las proyecciones financieras mostrando la proyección histórica y hacia dónde irán si obtienen este capital. Así que el marco para el plan de negocios desarrollado por Planet Gold, como podemos ver,
está adecuado para las distintas operaciones mineras y dependiendo cuál es el proyecto, hay que definir cuál es el que se adapta mejor a sus necesidades. La siguiente, por favor. Este es la primera, la portada del plan. Estas herramientas están disponibles en el sitio web. Si tienen alguna pregunta, con gusto me pueden contactar y puedo repasar con ustedes todo el proyecto. Esta es la tabla de contenidos. Especifica a mayor detalle todo lo que acabo de decir, las distintas secciones, el equipo. Esto es solo para que ustedes tengan una idea de lo que incluye este formato. No todas las secciones serán aplicables a todos los proyectos. Es un plan amplio y después se puede ir escalando según el proyecto. Y esto nos refiere a la entidad de negocios cuando es una propiedad única, cuando tenemos socios en una organización y cuando hay una corporación que es una estructura más compleja que una sociedad y la propiedad única es una estructura muy sencilla. La siguiente, por favor. Ahorita quiero preguntar si tienen alguna pregunta. Al final va a haber un tiempo para preguntas si desean reservarlas para ese momento. Entonces voy a continuar. Vamos a tener tiempo para las preguntas. La siguiente, por favor. El modelo financiero debe de apoyar el plan de negocios. Normalmente esto se incluye al final del plan de negocio y si ya están en operaciones, se muestra los datos históricos de la operación, los datos históricos de producción y también se muestra el impacto con la inversión, en qué se va a gastar esta inversión, de qué forma va a crear valor para ustedes y para el inversionista. La siguiente, por favor. Esta es la sección de resumen del modelo que se está desarrollando por Planet Gold. Esto resume los puntos clave de datos en el modelo. Y estos son los estimados y los supuestos de esta sección. Así que vamos a tener un modelo muy sencillo. En unos momentos se los voy a mostrar para que veamos en sí cómo funciona y cuáles son los aspectos clave del modelo y cómo se relacionan entre ellos. Esta es la sección donde se dan los cálculos de estimados de los cálculos financieros. Aquí podemos ver la matriz financiera principal. Es un modelo íntegro, es como un plan de negocios. Está diseñado, bueno, no voy a decir que tiene un diseño en exceso, pero trata de incluir todo y se ajusta a la escala de según sus necesidades. Estamos tratando de capturar tantos detalles como sea posible. Sin embargo, no todos los detalles son relevantes para cada proyecto. Cada proyecto es distinto y todo lo que ustedes puedan necesitar se incluye en este modelo. Esta es la sección dedicada a las operaciones. Aquí se muestra el modelo de operaciones, el proyecto, el procesamiento minero, el costo asociado con cada una de las etapas de este proceso y el flujo operativo entre al aspecto financiero de la minería. La siguiente. La siguiente también.
Entonces, los elementos básicos de cualquier modelo financiero, básicamente tenemos el producto, el commodity, en este caso va a ser el oro. Durante la vida del proyecto podemos pronosticar el precio del oro. Normalmente las personas utilizan el precio spot, que en ese caso es el precio de ese día y no el precio en 5 años. También se necesitan algunos supuestos de la moneda, dependiendo de la jurisdicción. El precio del oro se da en dólares, ese es el precio internacional y se tiene que cambiar considerando el tipo de cambio a su moneda y el costo. Estos son los dos aspectos clave en cada modelo. Normalmente los modelos financieros son más sensibles al precio del commodity, pero también sensible a la moneda extranjera y local. Y a partir de aquí ya tenemos el recurso geológico, los supuestos de minería, los supuestos de procesamiento y base al tipo de minería de procesamiento, tenemos las proyecciones financieras y todo va fluyendo. Y de nuevo, este es un ejemplo muy sencillo de un modelo financiero. Digamos que son 50 hileras en una hoja de Excel. Tenemos el precio del oro, los supuestos del precio del oro, tenemos el precio spot, los supuestos de la moneda local, también los supuestos geológicos, qué tanto oro hay, cuál es la ley del oro y el total de onzas disponibles. Para un proyecto de etapa tardía, diríamos, el recurso que ha habido, se hacen supuestos en base a qué tanto oro está disponible para ser minado. Esto se basa en la proyección geológica del recurso. Y también tenemos los sistemas de minería, cómo se está minando el recurso, si es un tajo abierto, si es superficial, si es minería profunda y cuál es el costo para minar este recurso. Si es subterráneo, pues hay más costo y hay distintos rubros en cuanto al costo. Si es superficial, pues la maquinaria, si es subterráneo, existe la mano de obra y bueno, si es a tajo abierto también mano de obra. A partir de esto, tenemos pues desde la mina, tenemos que pasar al sistema de procesamiento. Normalmente lo que sucede es que se transfiere el mineral de la mina y se corre a lo largo del proceso y se aplica una recuperación de supuesta y tenemos un puntaje. Tenemos el costo asociado con el proceso, si es, si se tiene que triturar, molienda, todo esto implica un costo. Así que esto va llegando y todo esto cae en las proyecciones financieras. Muy bien, veo aquí que ya hay un par de preguntas. Y en caso que una operación MAPE implica, podrá terciarizar esto, puede contratar a un funcionario de inversión, pues sí, sí lo puede hacer de forma temporal y y de esta forma pueden capacitar, formar a las personas en su organización. Si yo sugeriría contratar un oficial de inversión, pues depende, puede ser algo complejo, pero estas herramientas son muy útiles y hay recursos que los permiten
que les permiten asistirlos. Sí puede hacer un poco complicado, pero sí sugiero que contraten a un gerente, un director de inversión y que se vaya capacitando a su personal. La siguiente, estas son las proyecciones financieras del modelo que acabo de presentar. Es el ingreso se basa en la producción del oro. En realidad es un cálculo muy sencillo. La ganancia es después de que se minó y después de que se corrió por el proceso. Es el valor recuperado multiplicado por cuánto minaron. Y después tenemos distintos costos como combustible y GNA. Y básicamente esto nos da el flujo de efectivo que se puede descontar para generar un valor general, valga la redundancia. La siguiente, ¿hay preguntas? No lo escucho, perdón. Un momento, por favor. No sigo sin poderlo escuchar, perdón. No estoy muteado. ¿Usted tiene abierto su micrófono o no? Puede, puede poner su comentario. Ya lo escucho. Muy bien. Excelente. Tenemos varias preguntas. Usted ya contestó la primera de la persona de apellido Telmer. Tenemos una palabra ah, técnica, placer. ¿A qué se refiere con operaciones placer? Es una operación con grava. Si hay, si hay polvo suelto, si se utiliza una excavadora, tendría que utilizarse paleo. Es básicamente es material aluvial, es como un depósito aluvial de un río. Gracias por la pregunta, viene de Ingrid. Y la otra pregunta no es tan técnica, se refiere a los distintos formatos que está presentando, si están disponibles en todos los idiomas y no solo en inglés. Estamos trabajando en eso, claro que van a estar disponibles. Gracias. Y existe otra pregunta de Zuleika. Para el oro secundario es muy difícil estimar las reservas de oro. ¿Nos puede dar información en relación al financiamiento? Oro secundario es material que ya se ha procesado y el oro se encuentra dentro del mineral y que se quiere reprocesar. ¿Eso es a lo que se refiere? No estoy tan seguro. Muy bien, los placer o los jales, estos tipos de depósitos aún es más difícil de estimar, sobre todo los jales, cuando se reprocesan los jales o los procesos naturales de roca generadora, tienden a ser, digamos, para una operación placer las piezas geológicas están intermitentes, puede haber oro en unas y otros no, y este material que está más suelto, tenemos mejor idea de cuál es la ley, pero es difícil saber cuál va a ser la ley en frente de ustedes. En términos a los jales, es mineral que ya se procesó, no podemos tener supuestos de los procesos geológicos para poder modelar qué tanto oro ahí habrá que tomar más muestras y las tendencias serán aparentes conforme se muestre y esto se va a poder utilizar para hacer estos cálculos, pero va a ser
se va a poder saber menos que en un depósito natural. Sí, claro, ella se refería al mineral secundario y usted se refería a los depósitos aluviales. Sí, esto es para que ustedes tengan una idea de las tendencias. El procesamiento de las jales puede ser muy lucrativo porque ya fueron trituradas y el proceso puede ser simple. Las personas que utilizaron ese material primero quizás no utilizaron un sistema de procesamiento muy efectivo. Puede que todavía quede oro ahí y el reprocesamiento puede ser sencillo y si hay recuperación sí puede ser muy lucrativo. Esto simplemente hay que considerar que puede ser difícil en algunas ocasiones. Sí, claro, y esto nos lleva a la última pregunta de Indonesia. La pregunta es el cálculo de las reservas. Esto es esencial para las inversiones. Claramente, para calcular las reservas no se va a poder hacer eso. Lo que van a tener que hacer es ingresar los datos, contratar a un geólogo que va a ser trabajo en el campo, se necesita un geólogo de excavación para que analice el proyecto, vea qué tanto oro está produciendo y estudie los datos y puede establecer proyecciones. No se va a él no va a poder producir un cálculo de la reserva ni una producción que sea compatible con los mercados de valores, pero esa es la forma en que un minero profesionista va a ver lo que produzca el geólogo y va a decir, muy bien, entiendo que hay aquí cuál es el depósito y me siento cómodo en esta inversión. Sin embargo, este tipo de inversiones es de alto riesgo, se requiere capital para hacer esto. Entonces, continuamos con la presentación y al final voy a dar espacio para preguntas. Los reportes técnicos, esto es a lo que me refería cuando decía de los reportes del geólogo. La siguiente, por favor. Y estos son los datos que se están cubriendo en los reportes técnicos. Y aquí es donde están los puntos en el mapa, si hay electricidad, si hay caminos, la configuración geológica, el tipo de depósito, también los supuestos y también recomendaciones. Esto se refiere a los recursos que van a ir acrecentándose con la exploración y si las personas analizan las instalaciones de procesamiento, pueden identificar dónde está el volumen y en dónde va a ser el mayor impacto de esta inversión. La que sigue, por favor. Y este es el reporte técnico basado en la norma 143-101, que es la que se usa en Canadá. Y no quiere decir que sea el mismo de inversión en todos lados, pero seguimos el marco del reporte considerando la inversión, los recursos. Quien lea el reporte se debe de sentir cómodo para realizar la inversión. Sin embargo, el reporte técnico que usted presente junto con la solicitud se basará en este estándar. La siguiente, por favor. Esta es la portada. La siguiente. Esta también ya vimos esta son la tabla de contenido con las distintas secciones que ya mencioné.
el resumen ejecutivo, la descripción del proyecto y demás. Y esto tiene reservas minerales y recursos minerales. No se aplica a lo que estamos hablando aquí, pero esto implica el potencial geológico que respalde la inversión. La siguiente, por favor, la siguiente. Aquí son ejemplos de los reportes técnicos. Tenemos un mapa con la ubicación del proyecto y para la ubicación del proyecto tenemos la geología regional y tenemos esto en una escala pequeña y la geología local. Y esto es para que los inversionistas vean la configuración local geológica. Entonces, en términos de las fuentes de información para estos reportes, si están en un área en donde hay LAPE o minería a larga escala, quizás hayan emitido ya reportes técnicos que ustedes pueden utilizar para su reporte. Tendrán todo el antecedente y la información geológica, tendrán una sección que describa la infraestructura y con suerte quizás cubrieron su área con muestras de suelo o información geofísica y quizás puedan ustedes obtener información útil que les ayude en su exploración. Y estos son los reportes que estoy buscando. LAPE y tuvo un reporte técnico con el tipo de suelos. La siguiente, por favor. Y estoy terminando esto. Ahorita continuemos y tomo las preguntas. Y ahora las cosas desde la perspectiva. ¿Qué tipo de información es necesaria para tomar una decisión? ¿Y cuáles son, en qué se enfocan los inversionistas, su tren de pensamiento? Entonces, cuando acudimos a un inversionista, dependiendo de lo que solicitemos, ellos van a derivar el resultado del proyecto y tendrán un juicio, también la distribución de valor, diciendo, si te doy $20,000, ¿qué tanto voy a obtener? ¿Y qué vamos a utilizar con el dinero? Pues algo que sea realista. Y esto lo va a considerar el equipo de administración, considerando todo esto y el juicio y si el equipo de dirección va a poder hacer lo que dicen que van a hacer. La siguiente, por favor. Así que Entonces, para la inversión de capital, es muy importante establecer todo lo que hay porque es un asunto bastante riesgoso para dicha inversión. Van a querer ¿y ahora qué pasó? ¿dónde podemos encontrar inversionistas de capital? Y aquí es donde podemos encontrar los inversionistas en conferencias, ferias comerciales, en ocasiones los productores de oro a gran escala en el área podrán ser estas personas. La siguiente. Este es un resumen de lo que he dicho. ¿Hay preguntas, por favor? Si hay preguntas, ahorita las puedo contestar. Sí, tenemos dos preguntas. La primera es si las herramientas financieras que usted está describiendo se enfocan en procesamiento mineral o si se pueden aplicar. Sí, se pueden aplicar
a ambos casos. Estamos tratando de diseñar las herramientas para los procesos que ustedes requieren. Y la última pregunta es que si tiene usted algún ejemplo de algún paquete de toda la información un proyecto ya completado que pudieran utilizar como guía para las operaciones SME. Bueno, ¿tiene usted algún caso de estudio? Bueno, nosotros contamos con algunos planes de negocios internos. Tendría yo que hablar internamente para ver si los pudiésemos compartir, para que ustedes pudieran utilizar las guías. Pero estas plantillas del Desafortunadamente bueno, no tengo aquí en la presentación mi correo electrónico, pero lo subo en el chat, en los comentarios. Y si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir. Claro, por favor, búsquenme. Aquí estamos para eso y voy a tratar de ayudarles tanto como pueda. Yo, yo he, eh, Yo he vivido en esto ya desde hace mucho tiempo, yo sé lo que es la batalla, entonces si pudiese ayudar con todo gusto lo haré. Pues muchas gracias Scott y muchísimas gracias por una presentación sumamente importante y bueno, creo que ha sido algo muy instructivo tanto para mí como para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, es todo un placer.